Mi novia dijo, si no puedes soportar que mi marido del trabajo se siente a mi lado, entonces vete a casa, lo suficientemente alto para que sus amigos lo oyeran en la cena de su 30º cumpleaños. Así que le dije, está bien, conduje a casa solo y la dejé pensar que volvería arrastrándome. Entonces, apareció alguien más. Me quedé hasta que me dijo que me fuera de la cena de su cumpleaños. Si no podía soportar que su marido del trabajo se sentara a su lado, lo que me rompió no fueron los celos. Fue la naturalidad con la que Sloan me convirtió en algo opcional. Estábamos de pie fuera de Monteverde, en West Randolph, un frío viento de octubre empujaba el olor a ajo y a gases de escape por la calle mientras otras parejas esperaban junto al puesto de la anfitriona. Ella sostenía la confirmación de la reserva en su teléfono y yo acababa de preguntar en voz baja, y pensé que razonablemente, si tal vez Graham podría sentarse en otro lugar esta noche. No porque intentara controlar la distribución de los asientos en la cena de su 30º cumpleaños. Solo porque en el último evento de trabajo, él había pasado 2 horas a su lado mientras yo sostenía los abrigos e intentaba no parecer el tipo que no encaja. Ella me miró como si le acabara de decir que la tierra era plana. Evan, dijo, con esa voz plana y precisa que pone cuando ha decidido que estoy siendo vergonzoso. Si no puedes soportar que Graham se siente a mi lado en mi propio cumpleaños, entonces tal vez deberías irte a casa. El menú en sus manos se agitó con el viento. Alguien se rió dentro del restaurante. Un coche tocó la bocina a 3 calles de distancia. Dije, está bien. Y me di la vuelta y caminé de regreso hacia el estacionamiento. La oí decir mi nombre una vez, de forma cortante, como si estuviera llamando a un perro que se ha soltado de la correa, pero seguí caminando. Creo que pensó que iba de farol. Creo que esperaba que diera la vuelta a la manzana, me disculpara por ser inseguro y apareciera en la mesa con mis sentimientos cuidadosamente reempaquetados. Eso es lo que habría hecho hace 6 meses, hace 1 año, tal vez hace 2 años. Pero esa noche, me subí a mi coche, conduje los 15 minutos de vuelta a nuestro apartamento en Lincoln Park y me quedé en la entrada con las llaves todavía en la mano mientras la nevera zumbaba en la cocina y el sistema de calefacción se encendía con su suave traqueteo metálico. El apartamento se sentía enorme y completamente silencioso. No dejaba de pensar, ¿por qué era yo quien se iba de mi propia casa? Mirando hacia atrás, puedo ver el patrón que seguía disculpando. En ese momento, me decía a mí mismo que no era un tipo celoso. No lo soy. Soy analista senior de operaciones en una red de atención médica en Chicago. Realizo modelos de costos, gestiono contratos con proveedores y resuelvo problemas logísticos que requieren hojas de cálculo, no emociones. He construido toda una identidad en torno a ser el estable, el razonable, el tipo que no monta escenas ni da ultimátums ni se pone raro por donde se sienta la gente en la cena. Pensé que eso me hacía maduro. Resulta que solo me convirtió en alguien más fácil de marginar. Graham apareció aproximadamente 1 año después de que Sloan comenzara a trabajar en la agencia de branding. Ella es estratega de marca, trabaja con empresas medianas en campañas de reposicionamiento, investigación de mercado, ese tipo de cosas. Graham es el director creativo, alto, guapo, de esa manera natural que tienen algunos tipos, con ese tipo de confianza fácil que llena una habitación. Empezaron a enviarse mensajes de texto sobre el trabajo. Luego empezaron a enviarse mensajes de texto a medianoche. Luego ella lo invitó a un fin de semana en una casa del lago con sus amigos de la universidad el verano pasado. Y cuando le pregunté si eso era normal, dijo que yo lo estaba volviendo raro. Es mi marido del trabajo, dijo, riendo como si yo estuviera siendo encantadoramente provinciano. Así es como lo llamamos. Recuerdo pensar que esa frase sonaba mal. Pero no insistí. Me dije a mí mismo que los adultos tienen relaciones laborales cercanas. Y si no podía manejar eso, tal vez el problema era yo. En la fiesta de Navidad de la empresa el pasado diciembre, me quedé cerca del guardarropa sosteniendo nuestras 2 chaquetas mientras Graham se apoyaba en el respaldo de la silla de Sloan y se reían de alguna broma interna de la que yo no formaba parte. Su mano permaneció en el respaldo de la silla, no sobre ella técnicamente, pero lo suficientemente cerca como para que pareciera que la estaba enmarcando. Cuando hizo el brindis, dijo algo sobre que Sloan era la persona más inteligente de la sala y la única que entiende el chiste antes de que él termine de contarlo. La gente aplaudió.
Ella se sonrojó y bajó la mirada hacia su bebida de una manera que parecía genuinamente complacida, no avergonzada. Miré mi propia bebida y pensé que tal vez estaba interpretando demasiado una admiración profesional. Después, en el coche, dije algo sobre el brindis, que me pareció un poco íntimo para ser algo de trabajo. Me miró como si la acabara de acusar de algo. Estaba siendo amable, Evan, eso es lo que la gente hace en las fiestas de Navidad. Dicen cosas amables. Lo sé, solo que... Estás volviendo esto raro. Y esa se convirtió en la frase que escuché una y otra vez. Yo lo estaba volviendo raro. Estaba siendo inseguro. La estaba castigando por tener amigos en el trabajo. Luego estuvo el fin de semana de San Valentín, cuando dijo que necesitaba quedarse hasta tarde por una presentación de campaña, y pedí comida tailandesa para llevar de su lugar favorito y esperé hasta las 11 de la noche para comer porque pensé que cenaríamos juntos. Llegó a casa después de la medianoche, oliendo a café de sala de conferencias de hotel y perfume Chanel, y dijo que el equipo había trabajado sin parar. No dije nada. Simplemente recalenté su comida y comí mi pad thai frío mientras ella revisaba su teléfono en la mesa. Más tarde, vi una foto en la que alguien la había etiquetado, Graham, Sloan y otras 2 personas en un bar de vinos en River North a las 9:30 de esa noche. Estaba en plena carcajada, con la cabeza echada hacia atrás y una copa de vino en la mano. Graham estaba a su lado, más cerca que las otras 2 personas. Cuando lo mencioné a la mañana siguiente, se puso a la defensiva de inmediato. Terminamos la presentación a las 9 y salimos a tomar una copa. No es un crimen, Evan. Dijiste que trabajarías hasta tarde. Estaba trabajando hasta tarde. Luego terminamos. ¿De verdad estás enfadado porque no te envié una actualización minuto a minuto? No estaba enfadado. Estaba confundido. Y debajo de la confusión, estaba empezando a sentir algo más feo, como si me estuvieran gestionando, como si ella estuviera decidiendo lo que yo podía saber y lo que no. Pero tampoco quería ser el tipo que no podía soportar que su novia tuviera un compañero de trabajo cercano. Así que, me lo tragué. Racionalicé. Me dije a mí mismo que los adultos maduros no controlan las amistades. Y si no podía confiar en ella, teníamos problemas más grandes. Estaba tan ocupado tratando de no parecer inseguro que no vi cuánto espacio estaba ocupando. O tal vez lo vi y simplemente seguí diciéndome que estaba bien. Esa noche, después de llegar a casa desde la acera, me senté en el sofá y traté de decidir si estaba exagerando. Tal vez había sido irrazonable. Tal vez pedirle que no sentara a Graham a su lado en su propia cena de cumpleaños era controlador. Tal vez debería enviarle un mensaje de texto con una disculpa y aparecer antes del postre. La parte racional de mi cerebro, la que resuelve problemas de logística en el trabajo, seguía tratando de organizar mis sentimientos en algo manejable. Pero debajo de la racionalización, algo había cambiado. Entonces mi teléfono vibró. Sloan, ¿en serio estás haciendo esto? No lo siento, no hablemos. Solo molestia porque realmente me había ido. No respondí. 2 horas después, otro texto. Sloan, estás siendo infantil. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de centro y me quedé mirando la pared. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac de las viejas tuberías del edificio mientras se enfriaban. En algún lugar encima de mí, alguien caminaba sobre un suelo de madera. Una alarma de coche sonó afuera, luego se detuvo. El apartamento es mío, mi nombre en el contrato de arrendamiento, mi nombre en los servicios públicos, mi fianza, mi crédito sosteniendo toda la infraestructura. Sloan se mudó hace 18 meses después de que su compañera de piso se casara y se mudara a los suburbios. Contribuía con la compra y a veces con los servicios, pero nunca formalizamos un alquiler. En ese momento, pensé que estaba siendo generoso, dándole espacio para ahorrar dinero, no haciéndola sentir como una inquilina en su propia casa. Ahora, no estaba seguro de lo que había sido, un compañero o una conveniencia. No dormí esa noche. Me senté en el sofá hasta las 3 de la madrugada, luego me acosté en la cama mirando el techo hasta que el cielo comenzó a ponerse gris. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero. El tipo que apareció tendría unos 50 años, con el tipo de manos que habían instalado 10.000 cerraduras y ya no necesitaban pensar en ello.
Miró el viejo cerrojo, asintió, y tuvo el nuevo puesto en 20 minutos. ¿Quieres que te deje los 2 juegos de llaves o solo uno?, preguntó. Solo un juego, dije. No hizo preguntas. Para el mediodía, el cerrojo estaba cambiado. Empaqué las cosas de Sloan metódicamente, ropa doblada, zapatos en cajas etiquetadas, artículos de tocador en una bolsa de supermercado, joyas en una caja más pequeña envuelta en plástico de burbujas. Todavía no estaba enfadado. Solo estaba siendo metódico, como si estuviera gestionando un problema de logística en el trabajo. El artículo A va en la caja 1, el artículo B va en la caja 2. Etiquetar todo claramente. Fue entonces cuando encontré el papel. Estaba en el cajón desastre de la cocina, medio enterrado bajo menús de comida para llevar y una pila de correos sin abrir. Un folleto brillante de un complejo de apartamentos de lujo en West Loop. Modernos ventanales de suelo a techo, terraza en la azotea, el tipo de lugar que verías en una revista de estilo de vida. Al lado, un correo electrónico de confirmación impreso para una visita privada. Fechado hace 3 semanas. El nombre de Sloan en la parte superior. 1 hora de visita, sábado a las 2 de la tarde. Hace 3 semanas habíamos pasado ese sábado juntos, o eso pensaba yo. Ella había dicho que necesitaba hacer recados sola, Target, Walgreens, tal vez almorzar con una amiga de la universidad que estaba en la ciudad. Yo me había quedado en casa y arreglé el grifo que goteaba en el baño, del que ella se había estado quejando durante un mes. En el margen del folleto, con la letra de Sloan, distribución de 2 habitaciones, más cerca de la oficina, lado tranquilo. Me quedé allí, sosteniéndolo, y el apartamento se sintió diferente, más pequeño, como si hubiera estado viviendo en un decorado mientras la acción real sucedía en algún lugar que no podía ver. Nunca fue una sola frase. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 2 de la tarde. No contesté. A las 4 de la tarde había 6 llamadas perdidas y una cadena de mensajes de texto que pasaban por la confusión, la ira y algo que casi parecía pánico. ¿Por qué estás haciendo esto? Me estás humillando. Podemos hablar de esto como adultos. Estás echando a perder 4 años por una sola frase. Vi el teléfono vibrar sobre la encimera de la cocina mientras las cajas con sus pertenencias estaban apiladas junto a la puerta. Finalmente, respondí con un texto: yo, planeabas irte antes de la cena. Pasaron 3 minutos. Luego, Sloan, estaba tratando de averiguar mis opciones. Su respiración debió haber cambiado antes de escribir eso. Podía oírlo en la cuidadosa redacción. No, por supuesto que no. Solo averiguando mis opciones. Dejé de intentar decidir si estaba siendo injusto. Al día siguiente, seguí buscando. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba entender cuánto tiempo había estado equivocado. Cuántos meses había estado operando con información incompleta, tratando de resolver un problema que ni siquiera podía ver. En el cajón de su escritorio. Nuestro cajón de escritorio, técnicamente, aunque ella había reclamado el lado izquierdo cuando se mudó. Encontré una hoja de cálculo titulada Reinicio del presupuesto de otoño. Estaba impresa, lo que de alguna manera se sentía peor que si solo hubiera estado en su portátil, como si hubiera necesitado una copia física para hacer anotaciones, para estudiarla. Tenía columnas para el alquiler en solitario, alquiler compartido, costos de muebles y gastos de mudanza. Había 3 escenarios: quedarse, mudarse sola y mudarse en compartido. La columna de quedarse estaba escasa. Alquiler actual, 0, porque nunca le había pedido que lo pagara. Servicios actuales, divididos. Tasa de ahorro actual, alta. La columna de mudarse sola tenía comparaciones de barrios. Costos estimados de servicios para un apartamento de 1 habitación y una partida para taburetes de bar, 800 pesos. Había una nota en el margen: West Loop o Wicker. Trayecto versus ambiente. La columna de mudarse en compartido estaba en blanco, excepto por una nota: por determinar, necesito confirmar el reparto de ingresos. En la parte inferior, había una fórmula que calculaba cuánto necesitaría ahorrar por mes para poder permitirse el lugar de West Loop por su cuenta para diciembre. La cifra objetivo estaba rodeada con un bolígrafo rojo: 3.200 pesos por mes.
Me quedé sentado mirándolo durante mucho tiempo. Luego lo comparé con nuestros gastos compartidos. Abrí Venmo, miré el historial de transacciones, revisé mi cuenta bancaria en busca de los cargos de servicios que yo había estado cubriendo durante los últimos 2 meses. Ella había reducido silenciosamente sus contribuciones al hogar, retrasado las transferencias de Venmo, dicho que andaba justa de dinero después de una reparación del coche en agosto y un vestido de dama de honor en septiembre, y yo le había dicho que no se preocupara. Había cubierto la compra, su mitad de la factura de Internet, la tarifa de la plaza de aparcamiento cuando dijo que me lo devolvería la semana siguiente. No andaba justa de dinero. Estaba creando un colchón financiero. Lo sumé. A lo largo de 6 meses, había preservado silenciosamente casi 4.000 pesos mientras yo absorbía costos que pensaba que estábamos dividiendo. No era la cantidad lo que dolía, podía permitírmelo. Era la planificación, la reducción deliberada de la dependencia financiera mientras averiguaba si irse o no. Luego encontré la bolsa de regalo. Estaba en el armario, escondida detrás de una pila de bolsas de compras reutilizables de Whole Foods y Trader Joe's. Casi no la veo, pero estaba sacando su bolsa de lona de fin de semana para empacar lo último de su ropa de gimnasio, y la bolsa se deslizó hacia adelante. Dentro, una pequeña caja de joyería de terciopelo, del tipo que proviene de boutiques reales, no de grandes almacenes. Un delicado collar de plata con un pequeño dije de brújula. Minimalista, elegante, el tipo de cosa que cuesta 200 pesos si requiere pensar, requiere conocer el gusto de alguien. Y un recibo de una boutique en Wicker Park, fechado hace 2 meses, el 14 de agosto. La tarjeta de dentro todavía estaba en el sobre, metida en la caja. Decía, para alguien que siempre sabe a dónde va. G. Me quedé allí, en el umbral del armario, sosteniéndolo. El papel de seda todavía estaba perfectamente doblado, como si lo hubiera mirado varias veces, pero nunca se hubiera decidido del todo sobre qué hacer con él. Recordé ese collar. Sloan lo había llevado a una gala de trabajo en septiembre, una de esas grandes entregas de premios de la industria donde su agencia tenía una mesa. Se lo había elogiado mientras se preparaba, admirando la delicada cadena y el pequeño detalle de la brújula. Oh, gracias, había dicho, apenas mirándome. Me lo compré después de una semana difícil. Terapia de compras. Había pensado que era dulce que se estuviera cuidando, regalándose algo bonito después del estrés de un lanzamiento de producto que había salido mal. Pero no se lo había comprado ella. Lo había hecho Graham, y se lo había puesto para un evento donde él estaría, donde se sentarían juntos, probablemente en la mesa de la agencia donde él lo vería y sabría que se lo había quedado, sabría que se lo había puesto. Si Graham era solo un compañero de trabajo, solo un amigo del trabajo, solo alguien con quien colaboraba en campañas, ¿por qué mintió? La respuesta estaba en mi mano, envuelta en papel de seda. No quería verla solo. Así que le pedí a mi hermana Nora que supervisara la recogida. Nora es asistente legal de derecho de familia. No hace teatro emocional y no negocia con gente que piensa que llorar es lo mismo que asumir la responsabilidad. Cuando Sloan llegó, Nora ya estaba allí, sentada en la encimera de la cocina con una taza de café y una copia impresa del contrato de arrendamiento. Sloan miró las cajas etiquetadas apiladas en la entrada como si fueran etiquetas de pruebas y dijo, «Esto es una locura». Nora no levantó la vista. «Tienes 2 horas. Todo está empacado. Tómate tu tiempo». Sloan lloró. Luego se enfadó. Luego intentó mantener la compostura. Luego volvió a llorar. En un momento dado, le preguntó a Nora si Evan había dicho algo sobre ella. Nora dijo, nada. Después de que Sloan se fue, Nora se sentó conmigo mientras yo miraba la esquina vacía donde solía estar el sillón de lectura de Sloan. Hiciste lo correcto, dijo Nora. No sentí que hubiera hecho nada correcto. Sentí que había perdido 4 años con alguien que había estado planeando la salida mientras yo todavía intentaba que lo nuestro funcionara. 3 días después, llamó Tessa. Tessa es otra estratega en la agencia. Es el tipo de persona que siempre empieza las frases con odio el drama, pero y luego te da la información exacta que garantiza más drama. Estábamos sentados en su coche fuera de un Starbucks porque no quería que la vieran hablando conmigo en público. No quiero involucrarme, dijo,
con la voz baja como si la propia verdad pudiera oírla. Pero pensé que debería saberlo. Me dijo que Sloan llevaba semanas diciendo a la gente de la oficina que ella y yo estábamos básicamente acabados. Que había estado llamando a la relación estancada y cómoda, pero no correcta. Que había bromeado, diciendo que incluso si me dejara, probablemente la ayudaría a mudarse porque yo era así de fiable. Me quedé mirando mi propia mano en el volante porque de repente no podía sentir la habitación. La broma hizo efecto. La ira que había estado tratando de organizar en algo productivo se derrumbó en algo más frío. Esa noche, Graham me envió un mensaje de texto. No tenía su número guardado, pero supe quién era en el segundo en que apareció su nombre. Graham, oye, tío. Sé que las cosas están difíciles ahora mismo. Solo quiero que sepas que espero que todo se resuelva con dignidad. Sloan está pasando por mucho. Lo leí 3 veces. Entonces lo entendí, Graham había sabido lo suficiente durante demasiado tiempo. Había estado lo suficientemente cerca de la versión de Sloan de nuestra relación como para pensar que tenía derecho a mediar en ella. No respondí. Al final de la semana, la historia se había difundido. Algunos amigos pensaron que Sloan me había humillado emocionalmente. Otros pensaron que yo había utilizado la vivienda como un arma después de una pelea de cumpleaños. Unas pocas personas enviaron mensajes cuidadosamente neutrales que comenzaban con "no estoy tomando partido". Pero una amiga en común, Rachel, me dijo que pensaba que había reaccionado de forma exagerada a algo que podría haberse solucionado. Otro, Marcus, dijo que siempre le había parecido incómodo el comportamiento de Sloan con Graham y que se alegraba de que finalmente hubiera trazado una línea. No hubo consenso, ni aplausos universales, solo diferentes personas decidiendo a quién creer basándose en qué historia era más fácil de aceptar. Me di cuenta de que nunca sería completamente comprendido por todos y dejé de intentar explicarme. La madre de Sloan lo llamó Gracia. Marianne me dejó un mensaje de voz diciendo que las relaciones adultas requieren perdón y que los hombres decentes no echan a las mujeres a la calle por malentendidos. Dijo que Sloan había cometido un error, pero que yo lo estaba empeorando al ser inflexible. Escuché el mensaje de pie junto al fregadero de la cocina y finalmente entendí cómo Sloan había aprendido a hacer que las consecuencias sonaran a mala educación. Borré el mensaje de voz. Una semana después de eso, revisé nuestros gastos compartidos una vez más. El rastro del dinero era más feo de lo que quería que fuera. Durante 6 meses, Sloan había retrasado contribuciones, ofrecido excusas poco convincentes y dejado que yo absorbiera costos que pensaba que estábamos dividiendo. Servicios, compra, aparcamiento, suscripciones de streaming, internet. Lo sumé. Había preservado silenciosamente casi 4.000 pesos mientras yo cubría el déficit. No era la cantidad lo que dolía. Era la planificación, la hoja de cálculo, los escenarios presupuestarios, la reducción deliberada de la dependencia financiera mientras ella averiguaba si irse o no. No solo me faltaste al respeto, presupuestaste a mi alrededor. Entonces envió la frase más honesta que jamás había escrito. Llegó en un mensaje de texto a las 11 de la noche de un jueves. Sin preámbulos, solo Sloan, no sabía cómo irme sin hacer estallar toda mi vida. Me quedé mirándolo. Esa línea, simple, casi cortés, finalmente le dio sentido a todo. Yo no era su pareja. Era su red de seguridad, la base estable a la que podía regresar mientras probaba otras versiones de su futuro. Y cuando dejé de desempeñar ese papel, me convertí en el obstáculo. 2 semanas después, Sloan pidió quedar para tomar un café. Acepté porque quería oírla decirlo en voz alta. Nos sentamos en un reservado de una esquina en una cafetería en la que vio. Su café se enfrió entre nosotros mientras ninguno de los dos usaba la palabra infidelidad. Dijo que Graham la hacía sentir viva, que yo la hacía sentir segura, pero que la seguridad empezó a parecer estancamiento, que necesitaba más tiempo para averiguar lo que quería y que yo la había forzado a actuar al cambiar las cerraduras. La dejé terminar, luego dije, podría haber sobrevivido a la honestidad. Podría haber manejado que dijeras que no estabas segura. Lo que no puedo respetar es que me mantuvieras en mi sitio mientras hacías audiciones para encontrar reemplazos para nuestra vida. Su rostro se quedó en blanco. No solo te distanciaste, continué,
mi voz manteniéndose nivelada por primera vez en una conversación que una vez me habría destrozado. Construiste una infraestructura. Redujiste las contribuciones. Visitaste apartamentos. Hiciste planes. Y todo el tiempo actuaste como si yo fuera el problema por darme cuenta. Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Yo no. Sí, lo hiciste, dije. Y la peor parte es que confiaste lo suficiente en mi decencia como para asumir que amortiguaría tu salida sin importar cómo me trataras. No tuvo una buena respuesta porque el punto ya no era debatible. El apartamento se siente diferente ahora. Reorganicé los muebles, quité el arte que a ella le gustaba, pinté el dormitorio de un color más claro. Algunas mañanas me despierto y olvido que alguna vez estuvo aquí. Otras mañanas lo recuerdo con demasiada claridad. Pero hace 2 semanas me sorprendí tarareando mientras lavaba un plato y me di cuenta de que la ausencia ya no se sentía como una herida a cada minuto. El lugar se siente más grande, menos tenso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente recordara cómo exhalar. Ayer, pasé por delante de Monteverde, el restaurante donde me dijo que me fuera a casa. No sentí que me arrastrara hacia atrás. Pensé en Graham sentado a su lado en esa mesa, en la broma que hizo a sus compañeros de trabajo, en la hoja de cálculo y la visita al apartamento y el collar que dijo que se había comprado para ella. Y me di cuenta de que la relación no terminó en la acera. Ese fue solo el primer momento en que dejé de discutir con lo que ya sabía. No voy a mentir y decir que lo he resuelto todo. Todavía revivo algunas cosas. Todavía siento el escozor de darme cuenta de cuánto tiempo toleré que me trataran como una infraestructura opcional. Pero ahora también sé esto, nunca más confundiré ser necesitado con ser valorado. Eso no es amargura. Es claridad. Y la claridad, incluso cuando duele, es mejor que la alternativa. Historia 2. Mi esposa se fue de fiesta con sus amigas. Dijo, ¿no te gusta? Entonces divórciate de mí. Mi respuesta hizo que su corazón se acelerara en minutos, se quedó conmocionada y sin palabras. Yo dije. Ella estaba en la entrada de mi garaje como un anuncio de revista. Vestido negro, pelo recogido, pendientes de diamantes que yo pagué. Mi Ford estaba sobre caballetes, con el cárter de aceite quitado. Su sedán alemán zumbaba junto a la acera. No me miró a mí, solo su propio reflejo en el gabinete de metal. No me esperes despierto, soltó, ya desplazándose por su iPad. ¿Dónde? Limpié mis manos en un trapo de taller. Pregunta de rutina. Mentira de rutina. Asunto de la firma. Clientes, dijo, moviendo su dedo por la pantalla sobre el banco de trabajo. Su iPad se iluminó. Chase dentro. Bit listo. Estaré esperando. Su respuesta. Perfecto. Él está en el garaje como siempre. No se dará cuenta. Un sonido de mi teléfono un instante después. Un cargo del Ember Room. El cuarto este mes. ¿Quieres que finja que no vi eso? Pregunté. ¿Quieres que finja que no soy un adulto? Ella agarró su bolso de mano. No seas dramático. Entonces, solo para aclarar, dije. Ahora patrocinamos tu vida nocturna. Ella sonrió sin calidez. Si no te gusta, divórciate de mí. Si hubiera sabido a dónde se dirigía esto, aún así habría hecho exactamente lo que hice a continuación. Tomé fotos, capturas de pantalla del iPad, capturas de pantalla de la aplicación del banco. Le envié un mensaje de texto, diviértete quemando nuestro dinero en tu amiguito. Respondió rápido. No seas ridículo. Estoy con amigos en Ember con Chase. Ese nombre en mi pantalla fue una palanca. La accioné. Llamé a Marco Sin. Un viejo amigo del instituto convertido en especialista en divorcios. Necesito un acuerdo de separación de emergencia y una congelación de las cuentas conjuntas, le dije. Suenas tranquilo, respondió Marco. Porque ya me cansé de ser estúpido. Nos movimos rápido. Me envió una lista de verificación. Congelé la tarjeta, cambié las contraseñas, activé las alertas para cualquier intento.
Luego redacté un correo electrónico corto y limpio al gerente del club, el señor Nolan, desde mi cuenta de negocios, no la personal. A partir de esta noche, cualquier cargo de Laia Parker es su responsabilidad. La tarjeta conjunta está suspendida. Si tiene alguna pregunta, llámeme. 5 minutos después, sonó mi teléfono. Ethan, soy Chase Nolan. Debe haber un malentendido. No hay ningún malentendido, dije, apoyándome en el guardabarros. Es una adulta. Puede pagar. Así no es como funciona el trato VIP ahora. Intentó una risa suave. No se la devolví. Él colgó primero. A las 2:17 de la mañana, la puerta principal tembló, tacones sobre la madera. Luego las luces de nuestra cocina se encendieron como en un interrogatorio policial. Laia entró furiosa, con el pelo suelto, el lápiz labial corrido, la máscara perfecta rota. Me avergonzaste, gritó, arrojando su bolso sobre la encimera. Mi tarjeta fue rechazada delante de todos. Tú me dijiste que me divorciara de ti. Deslicé mi teléfono por la isla de la cocina. Las capturas de pantalla abiertas. Los cargos bancarios alineados como chicles en una fila. Escuché. Ella miró la pantalla, luego a mí. Revisaste mi iPad. Estaba abierto en mi banco de trabajo como un cartel publicitario. Esto es mezquino. Lo que es mezquino es usar nuestro dinero para impresionar a gente que pronuncia mal el nombre de mi ciudad. Su mandíbula se tensó. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos hablar. Arreglarlo empieza contigo dejando de mentir, dejando de gastar y dejando de hacer esas bromitas donde mi vida es ruido de fondo, dije. Y no me usarás como un perchero mientras sales a coleccionar cumplidos. Su teléfono vibró. Marco, justo a tiempo. Presentando la separación de emergencia por la mañana. Dejé que lo leyera. ¿Qué hiciste? Preguntó ella, con los dedos lentos. Lo que me dijiste que hiciera. Ahora vivimos según las reglas. No hagas nada precipitado. Nunca he estado más tranquilo. Me enjuagué las manos, sequé el fregadero y me fui a la cama. Ella se quedó en la isla mirando la pantalla. Dejé la luz de mi garaje encendida. Ella odia eso. Por la mañana, cambié las cerraduras, no por rencor. Le envié un mensaje de texto con el nuevo código y el horario. Podía recoger su ropa después del trabajo con un amigo presente. Le envié a Vivian, su madre, la reina del desdén frío, un mensaje corto. Laia está usando eventos de la firma como coartada para salidas nocturnas. Nos estamos separando. Puede llamarme si quiere los hechos. Copié a Víctor Roy, su socio gerente, un hombre que se preocupa por la imagen pública. Su socia está usando eventos corporativos para enmascarar su vida nocturna personal. Vea los cargos y la cronología adjuntos. Sin opiniones, sin adjetivos, solo recibos. En 1 hora, la asistente de Víctor llamó. El señor Roy puede verte al mediodía. Perfecto, dije. Empaqué las capturas de pantalla, los extractos bancarios y un simple resumen de una página. Los pedidos del taller esperaban. Mi capataz Dan podía encargarse de ellos. Cerré el garaje, me puse una camisa de trabajo limpia y conduje. La oficina de Víctor se alzaba sobre el río, todo cristal y cromo. Me recibió él mismo en la puerta, traje gris, ojos cautelosos, un diploma enmarcado de la Facultad de Derecho en la pared, la misma escuela que a Laia le gustaba mencionar en las cenas. Ethan, dijo, estrechándome la mano con una educada cantidad de presión. Esto es inesperado. Todo en esto es inesperado, dije, dejando una carpeta sobre su mesa. Pero necesitas claridad. Me ofreció café. Lo rechacé. Nos sentamos. No le diré cómo dirigir su firma, comencé. Pero mi esposa mencionó sus eventos como coartada para un patrón de gastos y noches tardías en un club. El gerente se llama Chase. Me llamó anoche cuando congelé la tarjeta. Víctor no se inmutó. Escaneó los impresos. Ya veo. Me dijo, cito, si no te gusta, divórciate de mí.
Así que lo hice. Estamos solicitando la separación. No le pido que tome partido. Le estoy informando que sus cenas con clientes pueden no ser lo que dice la facturación. Siguió pasando páginas. Aprecio que hayas venido directamente a mí. Ya me cansé de ser un accesorio, dije, y no permitiré que mi nombre esté asociado a su cuenta. Su puerta se abrió. Su asistente deslizó una nota y luego desapareció. Él la miró, luego la deslizó boca abajo. Nos encargaremos de nuestra parte internamente. Bien, dije, poniéndome de pie. Yo me encargaré de la mía externamente. Cuando alcanzaba la puerta, mi teléfono vibró. Laia, me equivoqué anoche. Lo siento. No volveré al club. ¿Podemos hablar esta noche? Puedo hacer la cena. A medio giro. Un toque suave justo después de una línea dura. Me quedé mirando el texto el tiempo suficiente para sentir la cuerda que me estaba lanzando. Respondí, puedes recoger tu ropa a las 6. Trae a alguien contigo. Ella respondió con un solo punto. Mi puntuación favorita en los tratados de paz falsos. Cuando salí del ascensor, el viento del río era agudo y limpio. Llamé a Chase a continuación. Reunámonos, dije. Terreno neutral. Él vaciló. ¿Para qué? Permítanme pausar la historia por un segundo. Si todavía están escuchando, por favor, denle al botón de me gusta en este vídeo. Realmente ayuda a que YouTube muestre esta historia a más personas. Muchas gracias por el apoyo. Ahora, volvamos a la historia. ¿Sabes para qué? Bien. Murphy's en la quinta a las 6. Que sean las 4 y pagas tu propio refresco. El río débilmente. Claro. En el taller, Dan me saludó con una tabla con papeles. Tenemos 3 trabajos de frenos y un alternador en la Silverado, dijo. Es un tipo grande con una voz tranquila. Buenas manos. Yo me encargo del alternador, dije. El trabajo centra la mente. Llamé a Marco mientras quitaba el alternador defectuoso. Víctor vio los recibos. Le dije que él se encargará de su parte. Bien, dijo Marco. La claridad genera velocidad. Presentaré las órdenes temporales por la tarde. Mantén tus mensajes limpios. No te involucres emocionalmente. No es mi pasatiempo, dije. Miré el viejo alternador, escobillas gastadas, regulador pésimo. Envíame la lista de verificación para el acceso a la propiedad. A las 4, entré en Murphy's. El lugar olía a aceite de freidora y limpiador de limón. El camarero parecía haber visto 1000 discusiones y no quería ninguna más. Chase estaba sentado en un reservado de esquina. Bonita chaqueta, un reloj que gritaba. Intentó levantarse, luego lo pensó mejor. Ethan, dijo, de hombre a hombre. Ahorrémonos la falsa hermandad, le corté, deslizándome en el reservado. Me llamaste anoche por un malentendido. Ahora lo entiendes. Solo somos amigos, dijo. Tú eres un gerente que vende atención. Ella es una socia que la compra. Yo soy un tipo que se ha cansado de pagar. Saqué un sobre y lo puse sobre la mesa. Una copia del correo electrónico a su oficina, los cargos resaltados. De ahora en adelante, si ella quiere tu trato VIP, usa su tarjeta. No la mía, no la corporativa, no nada con mi nombre. Se apoyó en los codos. Estás llevando esto muy lejos. Lo estoy llevando exactamente tan lejos como su frase me dijo, dije. Además, hasta que la separación sea final, te aconsejo que mantengas la distancia. No hay problema si lo ignoras. La vida simplemente será más complicada para ti de lo que necesita ser. Entonces, ¿me estás amenazando? Estoy prediciendo. Señalé el sobre. Ganas tu dinero siendo el tipo que dice que sí. Aquí tienes un no. Aprende su forma. Me miró fijamente el tiempo suficiente para darse cuenta de que no parpadearía. Anotado, dijo finalmente. Me adaptaré. Inteligente.
Dile lo mismo a tu personal de la puerta por escrito. El próximo cargo rechazado no debería resultar en llamadas telefónicas a mí. Debería resultar en un cheque. Entendido. Genial, dije, poniéndome de pie. ¿Y Chase? Buena suerte. Es cara. Al salir, mi teléfono volvió a vibrar. Marco, órdenes presentadas. Espera un mensajero para las firmas antes de la noche. Salía el sol de invierno, y por primera vez en meses, sentí el pecho ligero. Ese ultimátum no era sobre su noche de fiesta. Era yo finalmente tomando sus palabras literalmente y en serio. A las 6, Laia tocó el timbre de mi cámara de la puerta con una amiga de su firma. Hannah, la junior que siempre me miraba como si yo fuera el servicio. Las dejé entrar remotamente. Dan en mi sofá con una pizza y un catálogo de herramientas actuó como testigo. Yo me quedé en el garaje atornillando el nuevo alternador en el Ford. Oí cajones deslizarse, perchas sonar, susurros. Mientras se iban, Hannah se asomó al garaje. ¿Realmente estás haciendo esto?, preguntó, con los brazos cruzados de una manera que probablemente practicaba en litigios. Ya lo hice, dije, apretando un tornillo. Ten cuidado al llevar esos vestidos. Salen los escalones. Laia se cernía detrás de ella. Ethan, ¿podemos hablar 10 minutos? Mañana por la mañana, dije. Lugar público. No hago tratos a puerta cerrada. Ella miró a Dan, luego a la cámara de la puerta, y luego de vuelta a mí. Bien. Marquette Street a las 9. Envíame un mensaje con el nombre del café, dije, y volví al trabajo. Odia cuando no le doy un titular. Llegué temprano a la cafetería, tomé la mesa de la esquina y observé a la ciudad pasar con narices rojas y cafeína. Laia llegó con un abrigo color camello. Sin maquillaje, una presentación de vulnerabilidad. Puso su teléfono boca abajo. No debería haber dicho eso, comenzó, alisando la servilleta. La frase sobre el divorcio. Fue cruel. Precisa, sin embargo, respondí. Diste una instrucción. ¿La seguí? No fue una instrucción, dijo. Fue frustración. He estado sola en este matrimonio durante mucho tiempo, Ethan. Estabas sola por la noche en un club con cuerda de terciopelo, respondí. Hay una diferencia. Vives en ese garaje, insistió. Hablas más con carburadores que conmigo. Hablo con cosas que no me mienten, dije, y dejé que la frase reposara. El barista cantaba los pedidos. Alguien se rió demasiado fuerte cerca de la puerta. Ve al grano. Ella exhaló. Quiero intentarlo. No más en ver. No más nada que te haga sentir irrespetado. Podemos hacer terapia. Podemos empezar de nuevo. Quieres mantener tu narrativa y tus comodidades, dije. Aquí están mis términos. No más club. Tu dinero es aparte. Nuestra casa se convierte en mi casa hasta que resolvamos los activos según las reglas, y dejamos de fingir que esto es una pausa. Es un final. Ella se quedó mirando. Así que eso es un no a la terapia. No me sentaré en una habitación para fingir remordimiento mientras tú planeas la imagen pública, dije. Ya hemos superado el teatro. Eso no es justo, dijo. Justo es pagar tu propia cuenta, dije. Justo es no escribir, no se dará cuenta, sobre tu marido. Eso era una broma. Entonces no entiendo las bromas, dije. Porque se leía como un informe de misión. Ella bajó la mirada. Nos echo de menos. Echas de menos el estatus que viene con nosotros, respondí. Si realmente me extrañaras, no reclutarías un club para llenar el vacío. Cambió de táctica rápidamente. Daré un paso atrás en la firma por un tiempo. Menos noches. Eso es entre tú y Víctor. El silencio se mantuvo un instante. Cogió su teléfono y le dio la vuelta, luego lo pensó mejor y lo volvió a poner boca abajo. Dame una semana, dijo finalmente. Sin club. Me mudaré de nuevo a la habitación de invitados.
Lo intentaremos. Puedes tener una semana para mover tu ropa a un almacén, dije. No voy a alargar esto. Me estás castigando. Me estoy protegiendo, dije. Y lo estoy haciendo educadamente. Su mandíbula se tensó. Estás cometiendo un error. Si mi error es insistir en el respeto, puedo vivir con ello, dije. Hemos terminado aquí. Puso una mano como si pudiera reorganizar el aire. Ethan, ya lo he presentado, la interrumpí. No hay billete de vuelta. Salimos del café sin tocar nada. Ella giró hacia el este. Yo giré hacia el oeste. Esa tarde, probó la siguiente palanca. Un largo mensaje lleno de suavidad. Estoy pensando con claridad ahora. Entiendo cómo te he herido. Me saltaré todos los eventos nocturnos este mes. He reservado una consulta con un consejero para nosotros a las 6 del jueves. ¿Puedes venir? Había emojis de corazón en el nombre de la invitación como si fuéramos novatos. Respondí, no iré. Encárgate de ti misma. Yo me encargaré de mí. Al anochecer, Vivien llamó. ¿Es verdad? Su voz podía enfriar la sopa. Sí. Estás arruinando su carrera. Ella se la está arruinando, dije. Le advertí a Víctor. Él protegerá la firma. Tu hija puede protegerse a sí misma. Por eso necesitaba amigos. Porque eres rígido, espetó Vivien. Por eso te dejé la puerta sin cerrar durante 15 años, dije. Y la cerré hoy. Siempre has sido insignificante, replicó. Quizás, pero pago por lo que uso, dije y colgué. Con Vivien no se gana. Simplemente dejas de subsidiar la conversación. 2 días después, estaba debajo de una camioneta cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mi primo me envió un enlace. Laia había publicado un largo contando mi versión en las redes sociales. Foto con filtro, una leyenda sincera sobre buscar apoyo, sobre un marido que controla sus gastos y la aísla con reglas. No me nombró, por supuesto, pero Milwaukee no es tan grande. Los comentarios se inundaron con los habituales, tú puedes, chica. Mantente fuerte. Etiquetó la cafetería como si fuera una parada de campaña. Puse el teléfono boca abajo en el guardabarros. Dan salió del box de al lado, con grasa en los antebrazos. ¿Vas a decir algo? Preguntó. No, dije, limpiando una llave inglesa. Voy a dejar que la publicación se ahorque con su propia soga. Eres más frío de lo que pareces, dijo Dan, medio orgulloso. Estoy cansado de pagar por ilusiones, respondí. El frío es más barato. Esa noche, Víctor llamó. Ethan, quería que lo supieras por mí, dijo. Hemos iniciado una revisión interna de la conducta de los socios. Laia está de baja. Yo no pedí eso, dije. No lo hiciste. Estoy haciendo mi trabajo. Hizo una pausa. Ella no verá esto como misericordia. La misericordia no es mi departamento, respondí. A la mañana siguiente, Laia apareció en mi taller. Nunca venía a menos que necesitara una llave de repuesto. Miró a su alrededor, a los boxes, a los clientes en la sala de espera, a la máquina de café que nunca funcionaba del todo bien. Eligió el momento. El taller estaba lleno. Testigos, iluminación de escenario. Necesitamos hablar en privado, dijo, acercándose a la oficina. Podemos hablar aquí, respondí, lo suficientemente alto para que Dan oyera, pero lo suficientemente bajo por cortesía. Ella bajó la voz. Le dijiste a Víctor. Me ha suspendido. Le dije a Víctor la verdad, dije. Él tomó su decisión. Arruinaste mi reputación, dijo, con los ojos brillantes pero secos. La cambiaste por cumplidos, dije. No me pases la factura. Un hombre con una chaqueta de los Packers carraspeó en las sillas de espera. Laia se enderezó y cambió a un tono aterciopelado. Ethan, te quiero, dijo, con la mano en el corazón. Por favor, hagamos la consulta.
Venderé el BMW si eso ayuda con el presupuesto. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Segunda ilusión, con toda su fuerza, una oferta arrolladora, moneda de sentimientos y grandes gestos. Quise creerlo por medio segundo. Luego recordé haber leído, no se dará cuenta. No necesitas vender nada, respondí. Necesitas respetar a la persona que pagaba mientras tú jugabas. La terapia no enseña eso. Perder la comodidad podría hacerlo. Eres cruel, susurró. Soy coherente, dije. Dijiste, divórciate de mí. Yo dije, de acuerdo. Se acercó más, casi tocándome, luego lo pensó mejor. ¿Qué quieres que haga? Dame tus llaves de repuesto, dije, y deja de venir aquí sin una razón que se pueda escribir en una frase. Se quedó mirando como si le hubiera pedido que tradujera un manual. Luego rebuscó en su bolso, sacó el llavero y lo dejó caer en mi palma. Metal sobre piel, tan simple como el cierre de una puerta. ¿Feliz?, preguntó. No, dije. Solo harto. Salió pasando por el mostrador, con la barbilla en alto. El hombre de la chaqueta la vio irse, luego me miró. Duro, dijo en voz baja. Necesario, respondí y llamé al siguiente cliente. Tarde esa noche, recibí un mensaje de Hannah, de todas las personas. Ethan, por favor, llámame. Es sobre la firma. Marqué. Sonaba nerviosa. Víctor me pidió que ayudara con los archivos mientras Laia está fuera, dijo. Encontré una serie de reembolsos etiquetados como hospitalidad con clientes, que parecen personales. No quería que te tomaran por sorpresa. Gracias, dije. Ya no me sorprenden muchas cosas. Ella dice que estás exagerando, dijo Hannah. Yo reaccioné, respondí. Gran diferencia. A la mañana siguiente, el mensajero de Marco llegó con los papeles para firmar, cálculo de manutención temporal, acceso a la propiedad, vehículos separados. Firmé en mi oficina. El olor a goma y disolvente era mejor que la colonia que había usado para nuestra boda. Le envié una nota educada a Laia. El mensajero entregará los documentos al mediodía. Por favor, ten lista tu identificación. No es necesario responder. Respondió de todos modos. ¿Quieres humillarme? Podrías haber mantenido esto entre nosotros. Tú lo hiciste público cuando etiquetaste un café con leche, le respondí. Mediodía. A las 11, Vivien apareció en la entrada de mi garaje como una advertencia de helada. Estás destruyendo una familia, dijo sin saludar. Somos dos adultos sin hijos, dije. Estamos dividiendo propiedades. Podrías perdonar, dijo. Lo hice durante años, respondí. El perdón sin límites es un subsidio. Siempre fuiste un mecánico del lado oeste, dijo como si fuera un diagnóstico. Y tú siempre necesitaste un público, dije, dándome la vuelta para apretar un tornillo. Se fue con el sonido de sus tacones, una retirada que para mí sonó como un aplauso. Al mediodía, el mensajero me envió un mensaje, documentos firmados. Parecía cansada. Me imagino que sí. La tarde trajo tranquilidad. Sin publicaciones, sin llamadas, sin teatro. El silencio era casi ruidoso. Luego, a las 6, Chase envió un mensaje de una línea. Estamos bien. Considéralo resuelto. No respondí. Él no era mi problema. Al final de la semana, la noticia se extendió como se extienden las noticias en esta ciudad. Los clientes hacían preguntas con la mirada. Los vecinos saludaban con más efusividad de lo habitual. No ofrecí una narrativa. Ofrecí pastillas de freno. La reunión final fue un domingo por la tarde. Pidió recoger las últimas de sus cajas y joyas. Le dije que viniera a las 3 y que Dan estaría allí. No la evité. Simplemente no dejé que montara ninguna escena. Llegó con una sudadera con capucha y vaqueros, el pelo recogido, sin pretensiones. Caminó por las habitaciones que habíamos amueblado juntos con una calculadora y sentido del humor hace 10 años.
Se llevó los títulos enmarcados, dejó el álbum de bodas. Se detuvo en la entrada del garaje, donde el Ford finalmente empezaba a parecer un coche de nuevo. Siempre te encantó ese estúpido camión, dijo. Es un Ford, corregí, y me encanta el trabajo. Nos amaste una vez, dijo, mitad declaración, mitad audición. Amé lo que pensé que estábamos construyendo, dije, entregándole una caja de plástico. Luego aprendí que estaba construyendo solo. Se apoyó en el marco de la puerta. Quiero pedir perdón y que importe. ¿Importa? Dije. No cambia el resultado. Sus ojos bajaron a mis manos. Realmente no vas a darme una oportunidad. Tuviste 15 años de oportunidades, dije. Usaste la última para reservar una mesa VIP. Ella se estremeció. No mucho, solo lo suficiente para sentir como la verdad calaba hasta los huesos. ¿Hay algo que pueda decir? Solo una cosa, respondí. Di adiós como una adulta. Se enderezó. Adiós, Ethan. Asentí. Adiós, Laia. Se echó al hombro la última caja, atravesó la cocina y dejó sus llaves en la isla sin que se lo pidieran. Se demoró una última mirada buscando una apertura que no existía. Cuando salió, la seguí hasta el porche. Se giró al pie de los escalones. Te arrepentirás de esto, dijo. Una última carta deslizada sobre una mesa muerta. Tú dijiste, divórciate de mí, le recordé. Solo estoy siguiendo tus instrucciones. Los papeles están presentados. De ahora en adelante, vivimos separados. Su rostro vaciló. Ira, orgullo, un rápido repaso al libro de jugadas. No encontró ninguna página y lo cerró. Se subió a su coche y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta detrás de ella y fui a mi garaje. Apreté una manguera, limpié el guardabarros y dejé que el silencio fuera el punto final. El epílogo es simple. Vendí la casa que compramos cuando pensábamos que más grande significaba mejor y compré una casa limpia de 3 dormitorios más cerca del taller, con un patio cercado y un arce que ya sabe cómo ser un árbol. Cambié el todoterreno familiar por una Tecoume usada con un revestimiento de caja que se ríe del invierno. El Ford en mi garaje ahora funciona. Llevó meses, pero funciona y el sonido es honesto. El negocio mejoró. La voz se corre cuando un hombre traza límites y no vacila. Los hombres traen sus camionetas y me cuentan cosas que no dicen en casa. Las mujeres traen sus coches y piden los hechos sin rodeos. Dan consiguió un aumento y un nuevo juego de herramientas por mi cuenta, porque la lealtad debería ser lo que te cueste dinero. Hay una mujer que veo a veces, Nora, una gerente de proyectos de un proveedor de piezas. Comemos tacos después de entregas tardías. Escucha como una adulta y se ríe como tal. Sin promesas. Me gusta eso de nuestra relación. De Laia, oigo cosas sueltas. Se mudó a un apartamento moderno con una vista que no puede permitirse del todo sin los ingresos de su antiguo socio. Su madre dejó de publicar fotos con ella durante un tiempo. Víctor lo mantuvo todo profesional. Los socios siempre lo hacen. Chase. Nunca lo volví a ver. El club envió una promoción de invierno a mi correo electrónico de negocios una vez. Lo marqué como spam. La gente pregunta si echo de menos estar casado. Les digo que echo de menos ser respetado. Se puede extrañar un césped y aún así alegrarse de no tener que cortarlo. No gané nada. No lo necesitaba. Mantuve lo que importaba. Mi nombre, mi flujo de caja, mis reglas. Hay una especie de paz cuando dejas de darte explicaciones a alguien que se beneficia de malinterpretarte. Se parece a un hombre en un garaje apretando un tornillo y sin pensar en quién está mirando. Y si alguna vez un extraño te dice, si no te gusta, divórciate de mí, tómale la palabra. Algunas instrucciones no requieren una segunda lectura.